Buenas, ¿cómo les va? Continuamos con este video 12 de esta serie del Apocalipsis, de la profecía del fin, libros de Daniel y Apocalipsis especialmente, esa profecía sellada para el tiempo del fin. Continuamos con nuestro estudio, vamos en el video número 12, espero que traten de ir sobre los anteriores. Esta interpretación de la profecía es dentro del tiempo del fin, comprobado por todo lo que yo digo que les hablo desde cuando empezó. No es una hipótesis, algo que, es decir, es una hipótesis pero fundamentada en lo que estamos viviendo y en la profecía ya abierta. Habíamos dicho que todas las demás interpretaciones, que también son hipótesis, obviamente estaban hechas fuera del tiempo en que la profecía estaba abierta, o sea que estaba sellada. Por consiguiente, esas interpretaciones tienen mucha posibilidad de no ser ciertas, como lo hemos demostrado. Vamos a continuar, vamos a hablar específicamente también del rapto y de todo lo que falta. Ustedes se van a dar cuenta que todo en su momento es coherente y claro. Usted puede comparar, aunque al principio no va a entender y para usted va a ser confuso porque esa es la grandeza de Dios, ocultar sus misterios para que no los puedan entender sino aquellos a quien Él tenga para el momento indicado. Mientras tanto, todo el mundo ha especulado y los sistemas del mundo han usado hasta la profecía, la misma ciencia, el Nat Geo, el Discovery y todos esos canales de ciencia que se han promovido en el mundo occidental han usado aún la misma Biblia, desvirtuándola y demonizándola, digámoslo así, con teorías totalmente contradictorias. Al fin, en fin, ustedes entienden que parte de la astucia del enemigo es esconder la verdad con muchas hipótesis raras y semejantes, a fin de que la gente que solamente escucha se confunda y al final no entienda nada. De eso se trata. Pero esto por eso la Biblia dice para la mente que tenga entendimiento, sabiduría. La sabiduría es la que se adquiere, ya lo había dicho, cuando se busca desde temprano. O sea, se adquiere con el correr de los años, no se adquiere en un momentico. Se necesita perseverar para poder llegar a ser entendido en algo. Ustedes ven que no es lo mismo un médico que salió hace un año de la facultad y está practicando con uno que lleva 20, 30 años y ya conoce el tema y se especializa en su parte. Asimismo, la sabiduría de Dios Él la da a través del tiempo. Por eso es que Él en la parte del gobierno, de la iglesia y del pueblo de Israel, esa parte principal eran los ancianos del pueblo, que eran los que en cierta forma aconsejaban y corregían al rey para que se mantuviera donde debía ser, porque se supone que son personas que ya tienen más sabiduría, más conocimiento de las cosas. Ahora vamos a ver hoy quiénes son esos dos testigos de que habla la Biblia. Habla de dos testigos en base a lo cual se han hecho muchas interpretaciones. Entre ellas se decía que eran Moisés y Elías, que habían de regresar. Que Moisés porque se habla del poder de Elías y se habla de Moisés, de quienes se dice no murieron y entonces que el Señor lo traspuso y ahora les toca morir. Bueno, interpretaciones simplemente pareceres. Más ahora, yo les voy a contar. Esto que les voy a decir es un misterio porque es revelado en una forma, de las formas más extraordinarias, de las revelaciones más grandes que he tenido, es esto de los testigos, porque por muchos días clamé a Dios, orando, clamándole, llorando, pidiéndole que me revelara cuando entendí que la profecía estaba abierta. Yo no sabía qué era. Pues voy a leer este pasaje de Joel para que entiendan cómo trabaja él y vean cómo es coherente con el tiempo de hoy. Esto no se nos haga extraño porque es así como se lo voy a decir.
Dice en Joel capítulo 2, está hablando, va a hablar del último tiempo. Y ahora les muestro por qué. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, la promesa de lo que Dios va a hacer, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Pero esto no se ha cumplido porque el pueblo de Dios ha sido y es avergonzado. Y más ahora que se enfrenta a Satanás va a ser avergonzado. Entonces esto es para el tiempo del fin, después de que el Señor triunfe y nunca más el pueblo de Dios va a ser avergonzado. O sea, por eso este cumplimiento viene aquí. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y mire cómo dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Está hablando de cómo iba a recoger su pueblo. Y después de esto profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Anciano, ustedes saben que anciano no solamente es de años, la persona que ya tiene muchos años, que ya su pelo se empieza a ver blanco, así apenas está empezando, pero está blanco. Pero es por los años, no es de que voy a decir que es una vejez prematura. No, ya tengo mis años y ya es normal tener el color de ese cabello, el cabello de ese color. Entonces, es muy normal. Eso es producto de los años. Dice, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, en este tiempo del fin, estas cosas se ven. Y es normal que se vean y hay que saberlas entender a la luz de la palabra, obviamente, porque acuérdense que a través del sueño mucha gente se desvía también. Y los sueños se usan para mal y todas las cosas que Dios da y el Espíritu hace se pueden usar para mal. Así como cuando el Señor mandó a Moisés, ¿se acuerdan en el desierto? Que lo mandó con ese báculo que se iba a convertir en serpiente. El mal hizo lo mismo y sacó otra serpiente que terminó el báculo de Aarón o esa serpiente devorando la otra serpiente. Entonces, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Eso es lo que estamos esperando y es lo que va a pasar. Y es lo que yo les estoy diciendo que menos 10 meses ya, más o menos, esto ustedes lo van a ver. Porque va a ir incrementándose, ya se empezó. Y estoy sosteniendo mis afirmaciones en la interpretación de toda esta profecía. Entonces, no se les extrañe en que yo les hable del sueño y que les diga lo que de estas señales que ustedes están viendo en el cielo ya hoy. Se empiezan a ver toda clase de cosas. Dice, entonces ya se cumple esa palabra final. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces desen cuenta, ¿ustedes saben qué es el remanente? Remanente es un poco de lo mucho que había. Entonces el remanente al cual él llama un remanente. Entonces no les extrañe que los más no entiendan, que la mayoría no sepa lo que está pasando, porque es lo que dice la Biblia. Y apenas unos pocos podamos empezar a entender lo que dice. No se deje desviar por el hombre, porque el juicio que cada quien lleva contra su compañero y con ver al hombre, entonces le hace desviar y no coge la palabra de Dios porque está mirando quién se la da. Si eso es lo que Dios hizo siempre. Él usaba al que parecía un pordiosero. Y esta es la característica que ustedes van a ver aquí. Estos dos testigos vienen, adelantándome un poco la lectura, vestidos de silicio. A diferencia del lino fino, la púrpura y la escarlata, que es de donde viene el poder, el gobierno, la nobleza, se viste de lino
se viste de púrpura y escarlata como los reyes. Por eso ponen esos santos en las iglesias vestidos y adornados de sedas y púrpura. Esos dos testigos simbolizan el cilicio, significa que son del pueblo. Del pueblo vienen estos dos testigos. No vienen del poder político ni del poder eclesiástico. Vienen del pueblo. ¿Entiende? Y ese poder político y eclesiástico unido en ese clero de rodillas ante el poder político de la Babilonia, como ya lo hemos dicho y ustedes lo van a entender más adelante. Entonces, no les extrañe lo que les voy a contar. Yo llevaba, cuando les conté que cuando yo quería entender la profecía, pasé muchos días, cuando vi que estaba abierto eso, preguntándole cada detalle al Señor. Y una noche quedé, yo tenía esa inquietud y dije, Señor, yo quiero que tú me digas quiénes son los dos testigos. Quiero saberlo, y le insistí. Y cogí la Biblia y empecé a leer la Biblia todo el tiempo y empecé el Apocalipsis, quiero leerlo. Y me recosté ya cansado, no sé qué horas serían. Lo cierto es que yo ya he tenido sueños de que se repiten en una noche 2 veces el sueño y eso me parecía increíble porque aprendí a ver que Dios me hablaba muchas veces entendiendo cuando Él repetía un sueño. Porque es muy difícil que un sueño se repita en diferente forma. No exactamente en la misma forma del primero, pero el mismo sentido en el segundo sueño. Yo eso lo voy a hablar después de otros sueños que ya había tenido en esa forma que se repetían 2 veces. Pero este sueño tiene de particular que no fue una vez, sino fueron 4 veces en la misma noche. Yo quería saberlo y me quedaba dormido queriendo saber cuáles son los testigos. Y empecé a soñar, les cuento el sueño más o menos, que era un amigo que tenía su familia y estaban siendo procesadas por el sistema político. Y tenía mucho temor él de que iba a ser perseguido, ir a la cárcel y a padecer mucho. Y en ese sueño sentíamos la angustia del proceso que él iba a llevar, que se le había encausado. Entonces yo me quedaba dormido y soñaba con ese proceso. Desperté y pues dije yo, muéstrame a ver, me quedé dormido y no sé en qué capítulo quedé. Volví y reversaba la Biblia porque ya terminaba cuando la Biblia hablada, terminaba el libro de Apocalipsis y yo, ¿qué capítulo iba cuando me quedé dormido? Volví a reversar y lo volví a poner. Y oyéndolo nuevamente, me quedé dormido. Y esto me sucedió 3 veces hasta la 4ª. Ves que me desperté ya y entendí lo que era. Cuando yo me dormía nuevamente, seguía el sueño en la misma parte donde iba, y la misma angustia, y en la lucha de que ya venían por él, que qué va a hacer, y él me preguntaba, ¿y qué hago? Yo le decía, no, prepararse. Yo sabía, en el fondo decía yo, dentro de mí, pobrecito, porque le espera algo terrible. Y yo sufría por él y su familia, sabiendo que iba a ser encausado y ellos estaban padeciendo todo eso. Eso sucedió la 3ª vez, me quedé dormido y todavía soñé lo mismo y seguía encauzando el sueño. Entonces, a la última vez cuando yo me desperté que tocaron la puerta y ya venían por él, la policía llegó para llevárselo ya y la angustia de la familia y todo. Cuando yo me desperté, abrí mis ojos, inmediatamente dije, es la iglesia. Esos 2 testigos son la iglesia de Jesucristo. Se lo voy a contar. Vamos a leerlo en la palabra. Entonces me fue dada en el capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos por partes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa
42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Entonces, son los 2 olivos de Dios. Yo ya les he explicado que ustedes lo ven en el templo, les cuento la historia, pero ustedes deben ir a buscar y a enterarse que hay muy claros gráficos del templo, cómo se dividía en el lugar santo y el lugar santísimo, que era el lugar santo donde entraba continuamente el sacrificio con las ofrendas del ritual que hacía continuamente. Cambio en el lugar santísimo, en la cual estaba el arca del pacto, usted sabe, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció, todo eso que estaba allí en el lugar santísimo, donde estaban los querubines adornados de oro, recubiertos de oro. A ese lugar santísimo solo entraba el sacerdote una vez al año. ¿Ve? Y el pueblo esperaba en el patio a que el sacerdote saliera después de ofrecer ese sacrificio. Pero continuamente en el lugar santo se presentaban los sacrificios de culto, continuamente en el lugar santo. Entonces en eso se dividía la parte del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en sí, la parte de afuera estaba el patio exterior, donde el pueblo se paraba a esperar la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Cuando Jesucristo viene y muere, Él abre el camino al lugar santísimo. Jesucristo abrió ese camino. Eso lo sabe todo el mundo, el pueblo de Dios lo sabe. Sin embargo, la mayoría del pueblo permaneció en el patio, esperando que el sacerdote le lleve la palabra, en vez de ir al lugar santísimo, donde debe estar ante Dios y tener comunión permanente con Él, porque ya no tenía que quedarse en el patio. Entonces, la mayoría de los cristianos de hoy, por eso se confundieron y por eso miran a los pastores. Y como el que mira al pastor que le trae su palabra, permanece en el patio esperando que el pastor salga y le dé su palabra. Supuestamente el pastor debería estar por lo menos en el lugar santísimo, permanente, vivir allí para poder salir a llevarle la palabra al pueblo. Aunque lo lógico es enseñar al pueblo a entrar al lugar santísimo y decirle: yo no soy ningún intercesor, yo no soy mediador, venga conmigo al lugar santísimo, vamos, permanezca aquí delante de Dios. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Permanezca, viva, venga conmigo, comparta, viva. Por eso esa iglesia del primer siglo vendía todo y vivían la vida cristiana. Sufrir, sobrellevar al uno, mirar por las necesidades del otro, convivir, esperando hasta que Jesucristo viniera, porque ese es el trabajo, esa es la vida cristiana. La mayoría permaneció, igual que en el judaísmo, en el patio, porque el patio es cómodo, allá me echan la bendición, y entonces yo no tengo sino que ir los domingos, nadie me va a juzgar, yo puedo ir como yo quiera, y hago mi platica, me hago rico, me hago millonario, y el pastor que me trae una palabra, y ojalá que me guste, porque venerarme garrote todo el tiempo. ¿Usted por qué no quiere entrar, hombre? Siga. Yo lo digo por experiencia. Yo nunca hice dinero en la iglesia, porque mi evangelio era como el de Jeremías. Era duro, porque había que llevar a la gente a entrar, no a quedarse parado allá, que uno le lleve la comida. Cuando salía al patio me agarraban nadie me quería oír, casi que me apedreaban. Bueno, así viví. Por muchos años, más de 40 años, no le agradé a nadie. Pues no que no predicara lo que es, sino que yo los invitaba a entrar al lugar santísimo, a permanecer en el altar, no afuera esperando que le den. Entonces todo el mundo afuera quiere creer las noticias de moda. ¿Cuál es la noticia de la época? No, ahora todos somos salvos por gracia. ¡Aleluya! Eso llenaba. Hoy vamos a hacer milagros, reúname el pueblo. Vamos a hacer milagros. Y el sacerdote o el pastor sale al patio vendiendo el producto, como siempre se hizo. Pero no le enseñó al pueblo a entrar y permanecer. Yo recuerdo que mis hijos, desde niños, yo los sentaba a leer la Biblia. Los levantaba antes de que aprendieran ni siquiera a leer y a escribir. Ya estaban sentados con su Biblia, aunque no la supieran leer,
en esa disciplina de leer la Biblia todos los días, porque tenían que permanecer en él, e infundiéndoles el temor a Dios de una vida permanente. Ya después, entonces les gusta, ya tienen cómo escoger, como me pasó con la iglesia que tuve que inicialmente era una iglesia misionera, que era una iglesia no congregacional, sino una iglesia donde se vivía como misionero, tratando de vivir la vida cristiana. Obviamente es muy difícil mantenerse así porque el mundo es muy distinto. Hay mucha propaganda por fuera y comodidad. Entonces es un cristianismo cómodo que se ofrece, pero eso tiene su precio, como el que aquí lo vamos a ver. El precio que hay es serio, porque el Evangelio de Jesucristo se confunde y se vuelve publicidad. Y entonces las iglesias quieren hacer algo que se venda, que a la gente le guste. Y eso que le gusta a la gente generalmente no es lo que Dios quiere, porque la palabra de Dios no es fácil. Es una vida de entrega y negación, porque yo no voy, este no es mi reino. Para empezar, yo debo confesar que soy peregrino y pasajero aquí en este sistema. Si no quiere decir en esta tierra, aunque es esta tierra del gobierno, del sistema, de la moda que se vive hoy en día. Entonces, así como lo fue desde Noé, para Noé fue aflicción porque él tenía otra visión y vivió en su época la aflicción de una sociedad pervertida. Hoy en día para el cristiano no es diferente, es lo mismo. Es vivir uno en medio de un mundo con ideales distintos, que tiene ideales muy contrarios a uno, porque ellos quieren disfrutar de lo que tienen, de la vida de hoy, que donde piensan ya su educación es del deleite, el poder, la grandeza, y le sacan los avisos por la televisión. Todo el tiempo sale la diferencia entre el próspero, que hace millones, y el que viaja por todo el mundo, y puede hacer y deshacer, con el que no tiene, con el que tiene lo suficiente. Entonces al pobre lo llenan de necesidades porque el interés del mundo y el enemigo es crear en él un corazón codicioso, que desee, que ambicione, cuando el deseo nuestro debería ser la palabra y el conocimiento de Dios. ¿Ve? Entonces estos dos testigos se levantan allí en el patio, salen del patio. Unos, por alguna razón, no fueron profanados, Dios lo juzga y sabe cada quien, y otros fueron profanados en su templo, fueron profanados, pero no son conscientes de lo que está pasando o de lo que está sucediendo, hasta que, como dice la Biblia, el mismo Señor dice, cuando veáis la abominación desoladora, entonces ahí es donde se va a abrir, todo el mundo va a abrir los ojos, pero hay quien lo hace antes y se apercibe y ven que todo esto que estoy hablando yo no son fábulas, son reales. Nunca yo vi que un sueño se me repitiera en esa forma tan clara y luego llegara a ese momento, porque los dos testigos van a ser perseguidos y muertos por su testimonio, similar al sueño. Por eso entendí que me hablaba de la iglesia, y además también como una revelación lo vi, que era la iglesia, y llenaba exactamente las características, porque mire que dice que van a ser muertos en ese lugar que se llama Babilonia, donde también, o Sodoma y Gomorra, donde nuestro Señor Jesucristo fue muerto. ¿Qué quiere decir? Les explico. Ahí está hablando de un sistema, no de una ciudad. Cuando habla de Jerusalén habla en dos sentidos. Se habla de la ciudad santa, Jerusalén, donde el Señor viene, entonces es santa. Pero como sistema político, religioso, que es la Babilonia, es exactamente la Babilonia, como lo dice el Apocalipsis, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí mueren esos dos testigos. Entonces, no es en Jerusalén, es lo que representa Jerusalén también, lo que representa esa ciudad, que es la ciudad santa o el pueblo santo de Dios que se vendió al poder político. O sea, las iglesias
donde se ha predicado el Evangelio de Jesucristo y ese sistema religioso se vendió al sistema político. Miren lo amplio que es Dios, que Él había concebido. Todo esto empezó con Abraham para hacer de él un pueblo. Pero Él dijo muy claro, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, a donde ha llegado el Evangelio de Jesucristo. Quiere decir que hasta ese lugar el anticristo va a ir ampliando su dominio y va a perseguir a muerte a esos dos testigos que son odiados. Porque mire las características de estos dos testigos. Primero, son vestidos de silicio. Quiere decir que son del pueblo, son humildes, son gente que no aspira a grandezas, ni a riquezas, ni púrpura, ni escarlata, ni a la nobleza, ni al poder del mundo, sino que menosprecia, así como todos los profetas del Señor, que ustedes saben, si lo leen todo en el Antiguo Testamento y leen el capítulo 11 de Hebreos, se van a dar cuenta que daban maltratados, sin lugar donde estar, perseguidos por todas partes, sufridos, y dice de los cuales el mundo no era digno. Y no eran de púrpura y escarlata, eran del pueblo, salieron de ahí del pueblo, no del sistema político, ni del sistema religioso, ¿ve? Sino de ese sistema del pueblo fue que salieron. Entonces, esos dos testigos son la iglesia que abre sus ojos y entiende esto que les estoy hablando, esta palabra de la profecía del fin. Y en ese momento se disponen y dicen, oh, yo no voy a ponerme, porque el Evangelio del fin, uno de los postulados del Evangelio del fin, que es que el que reciba la marca va a ser atormentado día y noche por siempre. Entonces usted va a ver que todo esto se va a conjugar en ese preciso momento en que la abominación desoladora se sienta en el trono de Dios. Ya fue profanado el santuario, el templo. A todo el mundo se le impuso algo que es simplemente la imagen de la bestia. Es una imagen. Pero ahora viene la segunda parte en que se le permite infundir aliento a esa imagen. Cuando esta parte sea puesta, esa imagen que ya está dentro va a cobrar vida. Y entonces inmediatamente se va a entender que es la abominación desoladora, porque es la forma en que Satanás se va a declarar Dios. Y se va a entender que es la abominación desoladora sentada en el lugar de Dios, que no es el templo, es el alma de los hombres, porque ese es el lugar donde nadie se ha sentado en mi alma, cuando es mi alma que está formada de intelecto, voluntad y sentimientos, el yo del hombre. Allí es donde quiere sentarse el enemigo, ¿ve? Entonces la gente se va a sorprender y se va a dar cuenta. ¿Quiere más información de esto? Escriba 315-280-9210 con el 57 en Colombia para poderle mandar los datos escritos en los libros que usted los va a leer y a entender y darse cuenta que hay que ser astutos en este tiempo, inteligentes y entenderlo. Hay muchas versiones hoy en día de la interpretación de la profecía que demuestran que es el tiempo del fin, completamente engañosas y consolativas. Pero mire, aprenda a diferenciar. La interpretación de la profecía de este tiempo no es consolativa, excepto en que Jesucristo viene, pero hay que pasar a través del valle de sombra de muerte. ¿Ven? Eso es bíblico, está allí, escrito desde hace rato. Usted lee el Salmo 23 cada rato lo lee y se lo enseñan desde niño. Entonces entienda, llegó el tiempo del juicio, porque este tiempo es de juicio, de ira y juicio a todas las naciones. Bienvenido al tiempo del fin, pero hay que pasar a través del valle de sombra de muerte. El único consuelo es que al final del túnel está Jesucristo esperándonos, y Él es el que viene, y entonces va a sucederse el rapto. Él saca a los suyos,
e inmediatamente viene el juicio. Ya escrito en las copas de la ira de Dios, todo eso que veremos más adelante en detalle. Por lo pronto, lo que usted tiene que entender es que usted va a ser de esos testigos si realmente entiende y se prepara y es de Jesucristo. La mayoría, entonces va a suceder lo que es. Aquí ya no es de especulación, aquí ya es real. Objetivamente viene lo que es, lo que la iglesia comete. ¿Ve? Que es la apostasía, donde la mayoría va a cometer la apostasía. ¿Cuál va a ser la apostasía? La apostasía es que va a entrar en duda si lo hago o no lo hago, pero lo hace y se pone el implante. Usted sabe que justamente ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis dice, y hacía que a todos grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese esa marca. Entonces es allí cuando sucede la apostasía. Entonces usted se convierte en ese momento en apóstata o en testigo. Y usted se levanta a atestiguar y a decirle a todo el mundo, no, no lo haga, ¿por qué? Entonces usted es un testigo. Usted primero no lo hace, toma la decisión y dice, no, no, yo que me muera, prefiero morir, pero no me pongo eso. Entonces usted se convierte en un testigo para decirle a los demás, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Y entonces ahí es donde viene que usted es un testigo y va a ser muerto en todas las ciudades, porque por 40 días viene una persecución, 45 días viene la persecución a todas, en toda esa Babilonia, que son todas esas ciudades donde se ha predicado el Señor y donde hay gente diciendo, no lo haga, no se lo ponga. Ese evangelio, ¿por qué no me pongo eso? Porque Jesucristo ya viene Jesucristo, no lo haga. Entonces usted empieza a predicarle a todo el mundo, a decir, no lo haga, no se lo ponga. Usted es un testigo que a la final va a ser perseguido y muerto, porque durante esos 45 días hay persecución a muerte contra el que no se ponga ese implante. ¿Ven? Entonces esos dos testigos, unos que fueron ya profanados, pero no pasa nada si usted no se pone esto. Si usted se pone esto, inmediatamente usted pierde el alma. Pierde el alma completamente porque Satanás se va a sentar en su alma a través de esa imagen que ya fue impuesta y esto. Entonces, ahí es donde vienen los dos testigos que nacen, que muchos de ellos van a ser muertos. Por eso el Señor viene. Por eso les dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También dice la Biblia, muchos de los sabios caerán, de esos 144,000 que han estado predicando esto, que ya lo saben, que lo sienten y lo saben, unos en una forma, otros en otra, pero les ha sido revelada esta palabra y ya lo están diciendo. Entonces, ya ellos, algunos también caerán, dice la Biblia ahí en Daniel. También habla de cómo algunos de los sabios o de los entendidos también caerán para ser lavados, emblanquecidos en el propósito de Dios. Pero todo esto es coherente, es exacto. Créame, esto es... Vamos a seguir con el tema y continúen, no se desanimen, no los voy a hacer muy largos. Yo sé que la mayoría de la gente los ve en la noche y entonces se quedan dormidos. Ya usan el video para arrollarse un poco y poder descansar. Pues yo no creo que puedan dormir mucho con todo esto. Esté pendiente. Dios los bendiga y continuamos con los dos testigos y bienvenidos a esta parte apocalíptica.